Alfredo, qué padre que estés aquí, bienvenido. Muchísimas Bienvenido, gracias, muchas gracias a por la tu invitación. modelo. Y muy contento de estar aquí, que me acompañe Marbella Vilés, que es una mamá muy joven y muy ad hoc, precisamente con el tema que traemos el día de hoy, los temas nude. Oye, antes de que inicies, rápidamente platícale a las señoras que nos ven, ¿qué son los tonos nude? ¿Son los neutros? Son los neutros, pero sobre todo son estos tonos que se asemejan como a las tonalidades por naturaleza que tenemos en la piel. Entonces, para realzar nuestros propios rasgos, este tipo de colores son los más apropiados. Exactamente. Muy bien. Sí, y ahorita está muy en tendencia. Está muy en Todo el tendencia. tema primaveral, verano, viene piel muy iluminada y este tipo de sombras quedan muy ad hoc con este Buenísimo. maquillaje. O A sea, ver. no quieren algo muy extremo, no quieren algo muy dramático. Los tonos nude son los ideales para ti. Por ejemplo, en labiales también totalmente, ¿no? Pero bueno, ahora que vamos a hablar de los ojos, platícanos en ella, porque ya viene preparada de un ojito. Sí, la preparamos. Esta paleta está maravillosa porque tiene 12 tonos. ¿Qué nos traes? ¿Cómo se está llama? 12 muy tonos. bonita. Esta se llama The Blushes Nude de Maybelline New York, México, por supuesto. Y con esta puedes hacer diferentes, bueno, las combinaciones que te da Lo que tú la quieras. imaginación. Aquí con Marbella lo que hicimos fue aplicar, dimos iluminación en esta parte de acá, justo debajo de la ceja, para resaltar justamente el huesito y levantar un poquito más la ceja. Posteriormente, dimos una tonalidad en rosado, un rosadito muy discreto, y digamos que le aumentamos de este lado, en este párpado, en su párpado derecho, le aumentamos un tono oscuro. Ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el tono oscuro? Le estamos dando mayor profundidad al ojo y lo estamos adaptando. Ahorita voy a hacer el de día. Ah, muy Lo bien. vamos a adaptar para la tarde, para la noche. Si tienes un O sea, te lo compromiso... puedes dejar y nada más en la tarde-noche le das un retoque ya. Exactamente, te llevas esta paleta en tu bolsillo que está muy práctica, está muy delgada. Claro. Y resistente además. Para Y resistente, que ellas bailan sí. en nuestra bolsa, a veces está Sí, por ahí. Por acá. Sí, no, y bueno, luego las bolsas sufren Luego los caídas, bolsos, golpes, sí, que así sí. Exactamente. Oye, Alfredo, te pregunto, entonces con esta paleta que tú nos traes el día de hoy, ¿es suficiente para crear un look completo? ¿No necesitamos tener muchísimo más maquillaje en nuestro bolso? Totalmente, Muy totalmente. O sea, sí tenemos nuestra base, Para que ahorita yo lo que día. les estoy recomendando es que usemos una capa de polvo muy tenue, justamente porque las pieles están utilizando muy luminosas. Más frescas, ¿no? No tan Exactamente, mate. Exactamente, no tan mate. Y como estamos en primavera, verano, pues está súper de moda. Vamos a proceder aquí con Marbella. Look de día, aquí lo tenemos casi totalmente desnudo, el ojo nada más con un pequeño delineador. Lo que estamos haciendo es aquí darle un poquito de color, es un rosado pastel, justo para irnos dentro de esta gama de tonos nude, y tiene un poquito determinado satinado, entonces va dentro, justamente va dentro de las pieles luminosas que ahora se están manejando. Voy a manejar un rosa un poco más subido, justamente para darle profundidad y más color a nuestro ojo. Entonces vamos a hacer la profundidad esta vez no con negro, sino con uno que vaya como en degradación, en aumento de color. Exactamente, Perfecto. sí. Qué Porque bonito. ya si le metemos un tono negro, ya se nos va el maquillaje más hacia la tarde Claro. o hacia la noche. Sí, o sea, de día no es recomendable usar los colores oscuros, ¿no, Alfredo? No es muy recomendable, al menos que sea un evento muy especial. Más ¿no? formal o Exacto, algo que así, tengas ¿no? un cóctel tipo 6 de la tarde, bueno, ahí ya se empieza a permitir un poco el que aumentemos de tonalidades. Pero, por ejemplo, si vas a ir a la oficina, pues te pones nada más unos tonos Oh, esta paleta está rositas, la paleta. súper práctica para la oficina, para el día a día. Aparte, los minerales que tienen, lejos de maltratarte la Sí. piel, te la va a favorecer. El ayuda. pigmento está muy rico también. Muy bueno, entonces queda atrás el mito de que las sombras brillantes, estas sombras, digamos, satinadas, eran solo para la noche. Ya de día podemos incluir el brillo también. Exactamente, siempre y cuando sean tonalidades. Voy a abrir un poquito aquí. Que está bien variada. de La verdad. tonalidad de esta paleta está muy variada, entonces podemos jugar justamente con los tonos satinados. Está Que increíble. son estos de Ya abajo, se ve ¿verdad? padre, ¿no? Muy Exacto. bonita. Los tonos Sí, sí, sí. satinados. Pero tenemos justamente unos tonos en nude.
neutros, Es ¿no? neutro, o sea, le queda a todo tipo de pieles. Exacto, sí, a todo tipo de piel. Y esta paleta viene a formar el trío de paletas. Son 3 paletas, una viene en cafés, otra viene en azules, Sí. viene esta en rosas y viene una, pero para el próximo año, buenísima, que yo ya la estoy esperando con muchísimas Yo las ansias. conozco y de bien, verdad que todas están muy increíbles. completas, Alfredo, así es. Están Oye, preciosas. La mejor parte de esta sección ahora, además de tener tutoriales en vivo, son los regalitos, ¿no es así, Alfredo? Así es, y a nosotros nos gusta mucho consentir Sí. a las televidentes de este programa Tu Ciudad Es. Así es que tenemos 6 regalitos, 3 se van a ir por redes sociales y 3 se van a ir por la línea telefónica de aquí del programa. Oh, Maravilloso. pues a llamar y a escribir. Así porque es. Están increíbles los regalos. Inmediatamente comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro número telefónico para que usted pueda también vestir su mirada con un look nude. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marbella, muchas muchísimas gracias gracias. también. Gracias. Ya estamos Gracias. al día entonces con este tema del maquillaje y también es importante estar al día en materia internacional, sobre todo aquella que tiene que ver también con el medio ambiente. ¿No es así, Juan?